tiene un problema aquí. ¿Ah, sí? ¿De qué habla? Estoy con una organización que cuida y ayuda familias como la suya, familias en crisis, que son víctimas. Una escena de una película llamada Poltergeist. Poltergeist, Juegos Macabros, le llamaban también. De Steven Spielberg, nada más que de Steven Spielberg, inspirada en casas embrujadas reales. ¿Quieren saber en cuáles casas? ¿Quieren saber en cuáles casos reales se inspiró esta película y muchas otras más? Por ejemplo, una en la que se habla de que una niña realmente era una mujer con enanismo que quería hacerle daño a quienes supuestamente la habían adoptado. ¿Quieren saber qué es el déjà vu? Una cosa contraria al déjà vu. Hoy vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más. Vamos a presentarles muchos temas en esto que se llama Los Audios de Cruz Escribiente, en el que vamos a revelar las historias reales. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Y para hablarnos de todo eso estamos con un investigador, una persona que sabe muchísimo, escribió un libro que se llama Eric el Rojo, y también quiero decirles antes de eso que vamos a hacer un curso especial con todos ustedes. Lo pueden buscar en la pestaña de comunidad. Si quieren conocerme es dentro de pocos días, ahí está todo. El teléfono les contesta Tania Velázquez, quien siempre está aquí en Los Audios de Cruz Escribiente, así que vayan ahí mismo y escriban el número y pregunten todo y ahí nos podemos conocer. Y bueno, para hablar de esto y mucho más, vuelvo a decir, estamos con un investigador muy especial, alguien que ustedes siempre me han pedido que esté aquí y que hace rato no estaba. Tulio Fernández, gracias por estar en Los Audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, como siempre, muchas gracias por invitarme aquí a Los Audios de Cruz Escribiente, el mejor podcast que hay sobre el misterio, sobre lo paranormal, y siempre es un placer que me invites a hablar de estos temas tan apasionantes. Esta vez vamos a hablar de un tema maravilloso, del séptimo arte, del cine. Vamos a hablar del cine, de algunos casos extraños que han inspirado películas, casos paranormales, casos criminales, y venimos a hablar de los casos reales que han inspirado estas películas. Así que acomódense, vayan por sus palomitas de maíz, por sus crispetas, y vamos a hablar de cine y los casos extraños que han inspirado algunas de las películas más memorables del séptimo arte. Y bueno, Tulio, tenemos muchas historias por delante, tenemos muchísimas historias por delante, pero comencemos con una suya porque les voy a contar también cómo realmente hubo unos pájaros que se enloquecieron en algún momento y atacaron a la gente, cómo hubo un señor que se hizo pasar por otro antes de acabar con su propia familia, el origen del padrastro. Antes de eso, Tulio, hablemos entonces de una película que se llama Déjà Vu y de otra que se llama El Día de la Marmota. Soy un dios, no soy el dios. Y esa película, El Día de la Marmota, les puede parecer muy interesante y habla en parte de los déjà vu, lo ya visto, el bucle temporal. Imagínense que usted todos los días volviera a vivir siempre el mismo día. ¿Creen que podría suceder? Imagínese que usted siempre viviera lo mismo, que se acostara y cuando despertara siempre fuera lunes y otra vez fuera lunes y otra vez fuera lunes y otra vez fuera lunes. Es interesante. Hay una película también que se llama Muñeca Rusa que habla de eso. Más que una película, es una serie de Netflix. Bueno, Tulio, hablemos entonces de los déjà vu, del déjà vu y del Día de la Marmota. ¿Qué nos puede contar? Bueno, hay un fenómeno que seguramente ustedes han vivido alguna vez. Un fenómeno que se llama el déjà vu. El déjà vu es como uno está en su día y vive algo y siente que ya lo vivió con anterioridad. El déjà vu se ve, aparece por ejemplo en la película Matrix, donde cuando uno tiene un déjà vu es que hay un defecto en la matriz, en la Matrix. Entonces ese es el déjà vu, pero hay un fenómeno que es como la ampliación. Un fenómeno que se llama el déjà vu. ¿Qué es el déjà vu? El déjà vu es lo que uno percibe
que está repitiendo el día una y otra vez. Hay películas que hablan sobre este fenómeno, sobre el déjà vu. La más conocida de ellas es El Día de la Marmota o Groundhog Day, como es el título original, El Día de la Marmota, que salió en 1993. Aquí en Latinoamérica, en muchos lugares se le conoció como Hechizo del Tiempo. Y esta película nos habla de Bill Murray, que se ve condenado a repetir el mismo día una y otra vez. No se dice cuántas veces, pero hay gente que ha hecho cálculos y dice que han sido años en los que Bill Murray tenía que repetir el mismo día una y otra vez. No importaba si moría, no importaba lo que hiciera. No les digo en qué va a terminar, pero tenía que repetir el mismo día una y otra vez. Pero ¿qué pasa con el déjà vu? Se dice que el déjà vu es una enfermedad que podría estar relacionada con una disfunción en el hipocampo. El hipocampo es la región de nuestro cerebro responsable de convertir nuestras memorias de corto plazo en recuerdos duraderos. Se dice que este déjà vu es un problema en esta parte y hace que uno tenga la sensación de estar repitiendo el mismo día una y otra vez. Esto le ocurrió a un anciano de 80 años que vive en Australia, en Nueva Gales del Sur. Este hombre estaba convencido de que revivía el mismo día una y otra vez. Y él dice, cada día es una repetición del anterior. Donde quiera que vaya siempre están las mismas personas, los mismos automóviles, las mismas personas en los automóviles, siempre la gente con la misma ropa. Él está convencido, este caso ha sido muy estudiado. Incluso llamó a un técnico de televisión porque pensaba que su televisión estaba dañada, porque sentía que todo lo que hacía, todo lo que veía eran noticias que ya estaba repitiendo, que ya la había visto una y otra vez. Digamos que de este déjà vu muchas veces se relaciona con el Alzheimer. Entonces es una enfermedad muy triste del cerebro que da la impresión de repetir el mismo día una y otra vez. Y en esto se basaron en gran parte para hacer El Día de la Marmota. Una gran película que les recomiendo. ¿Qué traes ahí? Si es lo que yo creo. ¡Oh, sí! Ya era hora de que tuviéramos comida sabrosa. Comida para todos. Llama a Mercurio. Esta noche no tendremos que vigilar. Una de las escenas más aterradoras y una de las películas que más me han impresionado en toda mi vida. Las colinas tienen ojos, de 1977. El director Wes Craven, el mismo director de Pesadilla sin fin, el mismo director de Scream. Falleció, murió. Dicen que era muy buena persona. He hablado con gente que lo conoció. Y Wes Craven era el gran mago del terror. Y Las colinas tienen ojos es una película realmente angustiante, realmente fuerte, en la que se muestra como un grupo de gente que se va a California de vacaciones. Imagínese usted que se va de vacaciones a buscar la montaña, a conectarse con la naturaleza, a tocar las piedras, a ver el cielo, al observar las estrellas. Y de repente, de las colinas, de las montañas, empieza a bajar gente. Empieza a bajar gente, así, normal. Y empiezan a llevarse a sus familiares, a un bebé, a llevarse a su primo, a llevarse a todos sus amigos, porque se los quieren devorar, porque los quieren engullir, porque se los quieren tragar. Es la historia de un grupo de personas que se alimentan de seres humanos que viven en las montañas y atacan a los turistas. ¿Y ustedes creen que esta película de terror realmente es simplemente eso? ¿Algo que viene de la imaginación? ¿Algo que se le ocurrió a Wes Craven, a los directores, a los escritores, a los directores artísticos? No, está basada en un hecho real, en una leyenda que tiene ya siglos. Una leyenda que habla de una familia que devoraba seres humanos, que vivía en montañas, que acechaba, que atacaba a la gente que iba por los antiguos caminos de la Escocia ancestral, de allá, de las Islas Británicas, Escocia. Y se dice que allá vivía una familia llamada Sweeney Bean. Es un clan que inspiró esta película. Se dice que habían 50 personas que vivían en una caverna.
en el siglo XVI, ¿sí? Una familia entera de 45 personas que vivía aislada. Se habían ido allá, se habían metido en la caverna. 45 mamás, papás, abuelos, hijos, todos reunidos. Decían que ahí cocinaban, que ahí vivían felices. Eso fue durante el reinado de uno de los más extraños y estrambóticos reyes de Escocia. Aquí aprendemos de historia. Jacobo IV. Jacobo IV se dice que estaba ahí, que era un rey que era bastante loco, extraño. Bueno, se decía que durante ese reino sus oficiales, sus caballeros habían escuchado que la gente desaparecía, que se iban a caminar por ahí por los campos, por las montañas, que se iban a caminar por varios caminos empedrados y de repente alguien llegaba y se los llevaba, desaparecían, se los tragaba la tierra y cuando iban a buscar los caballeros qué pasaba con el viajero, con las mujeres, con los hombres, no encontraban nada, no encontraban absolutamente nada. Entonces, uno de esos caballeros encontró, escuché muy bien, encontró una cueva y se dio cuenta que en esa cueva había una serie de personas que entraban y salían. Y que a veces cogían personas que iban por ahí caminando y las raptaban y las metían. Entonces los caballeros le contaron eso al rey. Y el rey Jacobo dijo, no más, no más, nos vamos para allá, vamos a sacar a todas esas personas a ver qué es lo que están haciendo ahí. Y dicen que Jacobo IV, se fue con 400 hombres. Imagínese usted, con 400 soldados. Dijo, no voy a descansar hasta que no entre a esa cueva y vea qué es lo que está pasando ahí en el interior. A ver qué es lo que hay allá adentro. Imagínese usted los caballos, 400 hombres armados con sus espadas, con sus lanzas, llegaron hasta ese condado, el condado de Galloway, donde todavía uno puede ir allá, al condado de Galloway y le dicen, esta es la cueva. Sí, la cueva está, búsquenla en internet, ahí está la cueva, puede ver las fotos y todo. Dice que los soldados entraron y lo que encontraron fue nefasto. Imagínense ustedes, decían que olía muy mal, que olía pudriciento, que olía a picho, que olía a algo realmente inmundo, que adentro el suelo estaba lleno como una especie de masa rara, que había una especie de huequitos donde la gente dormía y encontraron un grupo de personas. Algunas eran mujeres rubias, muy bonitas, otros eran hombres ya mayores, viejos, casi desdentados, sin muelas, desmueletados. Al final descubrieron que eran 48 personas, 21 mujeres, que afirmaban hacer parte del clan, de una misma familia, que había estado viviendo en esa cueva durante mucho tiempo, la familia Bain. ¿Y saben qué? Esa familia, la familia Bain, cuando les preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué es lo que hacen acá? Nosotros vivimos acá, aquí vivimos. Bueno, ¿y ustedes formaron aquí como un pueblo? ¿De dónde vinieron? No, nosotros tenemos hijos con nosotros. Yo tengo hijos con mi papá. Yo tengo hijos con mi abuela. Yo tengo hijos con mi hijo, con mi hija. Yo engendro de mi propia sangre. Era una familia que estaba completamente retorcida en el mundo del incesto, el clan Bain. Dicen que los soldados cuando empezaron a mirar por ahí alrededor de donde dormían estas personas, de repente empezaron a notar algo muy raro. Un huesito, otro huesito y más allá otro hueso. De lo que comían, cocinaban y botaban las sobras, los huesos por ahí, desordenados, incestuosos y puercos, y dejaban todo botado. Y entonces esos huesitos que iban encontrando los militares, los soldados, incluso príncipes, porque iban nobles a ver qué era lo que había ahí, no parecían ni de pollo, no eran de pollito, ni de res, ni de ovejo. Empezaron a mirar y dijeron, ¿qué es este hueso tan raro? Es que parece un diente, pero no es un diente animal. Sí, señores, ya saben para dónde voy. Eran huesos humanos, por todos lados. Costillas por un lado, botadas por un lado, por el otro. Costillas ahí, las hacían sin barbecue, pero eran costilla humana. Y entonces el clan Bain aparentemente lo que hacía era comer seres humanos. No aparentemente, era comer seres humanos. Se dice que habían devorado a más de 1000 personas. A más de 1000 personas, que cuando la gente se iba por ahí desaparecía, era porque esta gente literalmente, y digo literal, se los almorzaba. Al final se dice que fueron juzgados y fueron ejecutados. Fueron ejecutados y mientras los ejecutaran les decían, ¿ustedes por qué hicieron esto con esta gente? Y alguno de ellos dijo, porque eran sabrositos, porque sabían a rico. Otro dijo, porque tenía hambre. Ninguno se arrepintió. Ninguno, se dice que ninguno se arrepintió, ninguno. Se dice que el clan Bain acabó con la vida de todas estas personas simplemente por gusto.
Y esa historia, después de muchos años, la retomó Wes Craven e hizo esta película fabulosa que se llama Las colinas tienen ojos. Una película bastante aterradora de 1977 que tiene además, escuchen bien, una versión de hace muy pocos años. Hola, Brenda. Cariño. ¿Cómo estáis? ¿Encontraste algo? Sí, muchas cosas. Encontré una torre y un vertedero a unos 8 kilómetros de aquí. Encontré muchas cosas, fijaos. Imagínense ustedes que quieren adoptar un niño, adoptan un niño y por la noche se dan cuenta que el niño hace cosas raras, se pone a ver videos extraños en internet, está afilando un tenedor y empieza a buscar ustedes que está escribiendo con otras personas, se está metiendo en su cuenta, vaciándola, coge su tarjeta de crédito y compra cosas de adulto. ¿Qué haría usted con ese niño adoptado? Pues bien, hay una película muy misteriosa que habla de la historia de una niña huérfana, se llama así, La Huérfana. Papi, te amo. Igual yo. En serio, te amo. Lo sé. Imagínense que a usted le dijeran así, papi te amo, y después descubre usted que no es una niña y que realmente no lo ama a uno, que quiere el dinero, la plata, quiere hacerle daño a uno. Pues bien, esta historia fue real y Tulio Fernández nos va a narrar qué sucedió con La Huérfana. Recuerden, la película es del año 2009. Tulio, ¿qué pasó con La Huérfana? Bueno, hay una película de terror que seguramente ustedes han visto y han disfrutado. Una película del año 2009. Una película llamada La Huérfana, protagonizada por Isabel Furham y por Vera Farmiga, que la conocen ustedes seguramente por las películas de El Conjuro. Esta película de La Huérfana trata la historia de una mujer que tiene problemas hormonales, que luce como una niña pequeña y es adoptada por una pareja, y esta pareja no sabe esa condición y esta niña mujer intenta asesinar a sus padres adoptivos, intenta seducir al padre, matar a la madre y a sus hermanos. Es una película muy bien hecha de terror, pero quizá la historia real en la que se basa es mucho más siniestra, mucho más oscura, mucho más aterradora. Es una historia que involucra a una mujer que tenía 33 años, pero que lucía como una adolescente de 13 años. Esta mujer nació en 1973 en la República Checa y se llama Bárbara Skrlova, y ella es una mujer malvada, una mujer realmente malvada, una mujer que pertenecía a un culto a un culto existente en la República Checa, un culto conocido como el movimiento Grial. Este movimiento Grial es una secta horrible donde se practican las orgías, el incesto y el canibalismo, y Bárbara pertenecía a ella, y ella en República Checa logra manipular a dos hermanas y hace que las dos hermanas torturen a uno de los hijos de ella y lo meten a una jaula, lo queman con cigarrillos, le hacen terribles torturas, hasta que por un accidente la policía descubre este caso y capturan a Bárbara. La cuestión es que la logran capturar y le dan una pena irrisoria de 5 años. Esto ocurrió en el 2007. Ella cumple su pena de 5 años, que a día de hoy no se sabe dónde está.
Bárbara Skorlova, una mujer malvada, una mujer con un problema de hipotituirismo que hace que no aparente más de los 13 años, teniendo ya 33 años. Una mujer realmente malvada, un caso horrible de tortura, de canibalismo, de incesto, donde pertenecía esta mujer en su movimiento grial, y una manipulación y un asesinato a un niño inocente. De ellos, papá. No estoy histérica. Trato de contarte con calma lo ocurrido. Bien, papá. Sí, claro. Pues hace exactamente 15 minutos. Una escena de una película que fue muy famosa durante muchos años, nada más y nada menos que de Alfred Hitchcock, Los pájaros, Birds. ¿La había escuchado? Tal vez sí, tal vez no. Es de 1963. Los actores eran muy famosos en aquel tiempo. Tippi Hedren es la mujer que escuchamos en este doblaje y ella es la protagonista. Se trata de una historia en la que un hombre se enamora de una chica y de repente los pájaros de un pueblo empiezan a comportarse raro. ¿Qué harían ustedes? Si salen al parque y los loros, los pericos que gritan, de repente se quedan mirándolos y empiezan a mirarlos con esos picos todos deformes y empiezan a mirarlos y a sonar y que se los quieren tragar. ¿Qué harían ustedes si están de repente en un zoológico y los flamencos los observan fijamente y se les acercan con su pico y empiezan a darle a la gente y a clavarles ese pico por todo el cuerpo como si fueran laminazos, como si fueran armas? ¿Qué harían ustedes si de repente todos los buitres, los goleros, los chulos, los gavilanes que hay alrededor de las ciudades se lanzaran en picada contra la gente y con las patas les aruñaran los lomos y los hombros y los ojos? Si los cuervos vinieran a devorar, ¿qué harían ustedes si eso pasara? Pues bien, eso se preguntó en 1962 a Alfred Hitchcock. El resultado fue realmente brutal. Cantidades de premios, cantidades de espectadores en las salas. Alfred Hitchcock se vuelve millonario. Y es que en la trama, el pueblo que aparece ahí, que es atacado por todas las aves, se llama Bodega Bay. Bodega Bay, Bahía Bodega. Bahía Bodega. Pues bien, ese pueblo no existe. Pero ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que está basado en hechos reales? ¿Sí? Que está basado en hechos reales, que realmente sí hubo un pueblo que fue atacado por pájaros, que los pájaros se lanzaron sobre la gente y los aruñaron y con las patas les rascaron las orejas y les hicieron daño a muchas personas. Originalmente, antes de contarles de dónde, la película Los pájaros está basada en un relato de un señor que se llama Daphne du Maurier. Pero realmente en un pueblo que se llama Capitola, en California, sucedió algo muy extraño. En 1961, ese año la gente estaba ahí feliz, tranquila, y concretamente el 18 de agosto, de repente, sobre el cielo apareció una bandada de pájaros. Todos dijeron, qué extraño, vean estos pájaros negros sobre la ciudad. La gente estaba realmente asombrada, dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y de repente los tejados de las viviendas empezaron a sonar, como si algo golpeara, como si algo quisiera entrar, como si algo dijera, voy a tocar la puerta. Y lo que había era un montón de pájaros que empezaron a golpear las ventanas y empezaron a golpear a la gente. Y cuando la gente iba caminando, cuando la gente iba por ahí por la calle, de repente esos pájaros se lanzaron contra la cabeza de las personas y empezaron a hacerles daño. La gente gritaba por la calle. Imagínese usted que va caminando y llega un gorrión y le empieza a jalar la oreja y empiezan también otros pájaros a picarle atrás el pantalón, por el trasero, por el frente, por todos lados, por los hombros, y usted está desesperado y los pájaros no se van. Eso sucedió realmente ahí en Capitola, en California, el 18 de agosto de 1961. Con el tiempo, un equipo de científicos de la Universidad de ese estado de California empezó a investigar
empezó a investigar el cuerpo un señor que se llama Rafael Cudela, nada más y nada menos que un biólogo, investigador. Tomó varios de los cuerpos de los pájaros, de las aves que habían ahí caídas y muertas, y empezó a descubrir que tenían en su cuerpo ácido domónico, una toxina producida por las algas marinas, cuando el agua está contaminada por urea. Lo que sucedió, dicen muchos en ese año, fue que las aves tocaron esas algas, comieron y se alimentaron, se las metieron entre el pico, les llegaron a todo lo que llamamos tracto digestivo. Eso después se infiltró en el cerebro y tuvieron una pequeña demencia. Y las bandadas se dirigieron hacia esa población, hasta Capítola, y empezaron a atacar a las personas. Fue un caso de demencia colectiva, un envenenamiento, una neurotoxina. Los investigadores también de la revista Nature, varios años después, en 1998, descubrieron que varios leones marinos, 400, habían también atacado a personas porque habían comido de esas hierbas. Un caso increíble que inspiró a Hitchcock para crear Los pájaros. Y bueno, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si va caminando por la calle y de repente se le acerca una garza y lo ataca a los ojos y lo deja ciego? No lo sé. Estamos avanzando aquí en películas que tuvieron realmente orígenes perturbadores. De eso se trata nuestro podcast, esta vez de los audios de Cruz Escribiente, de temas reales, películas que usted dijo, no, esta película tiene mucha fantasía. Pues no, señores, tienen algo que ver con la realidad, y eso lo explicamos aquí en este especial. Si les está gustando, denle like ya mismo y continuemos, porque por aquí está don Tulio Fernández, que nos va a contar otra historia fabulosa de otra película que tiene como origen un hecho real que ojalá nunca, señoras y señores, hubiese sucedido. Más vale que lo crean. Un fragmento de una película de 1987 que fue bastante aterradora, The Stepfather, el padrastro, sí señores. Cuenta la historia de un señor que se casa con una mujer que tiene una hija adolescente muy bonita, y entonces es el padrastro que empieza a tener comportamientos extraños y malignos. Pensemos que durante muchos años, a través de los tiempos, se ha dicho que los padrastros y las madrastras tienden a atacar, a abusar y hacerle daño a sus hijastros, hijastras, incluso a los hermanastros y demás. Las madrastras siempre fueron malvadas en los cuentos de los hermanos Grimm. Piensen ustedes, por ejemplo, en Cenicienta, en lo que le pasa a la pobre Cenicienta con esa madrastra terrible que la maltrata, y las hermanastras malvadas, que la ponen a hacer aseo todo el tiempo. Por eso se llama Cenicienta, porque vive entre las cenizas, vive entre el tierrero. Llegan las hermanas y le dicen, ya está lista la comidita, y le pegan con un palo. Ya está limpio el piso, dice la madrastra, y Cenicienta ahí refregando, dice, sí, pues todavía te falta limpiar la sala, pero si la sala ya está limpia, ya no, y le echa tierra, le ha pasado eso en su casa. Bueno, así es la historia de las madrastras. Pero bueno, esta película El padrastro de 1987 es aún más retorcida. Este personaje tiene un pasado terrible. En la película se cuenta que el padrastro, cuyo nombre es Jerry Blake, es alguien que parece muy carismático, muy lindo, muy bello, como todo estafador, como todo psicópata, como todo sociópata. Y entonces este personaje enamora a mujeres viudas. Enamora a mujeres que tienen bebés, y después elimina a la familia para quedarse con la marmaja, con el oro, con la platica. Es un homicida serial. El actor que hace de Jerry Blake se llama Terry O'Quinn, fue muy famoso. Les recomiendo ver esa película. Es ya lenta para nuestra época, pero ¿saben qué? Esa película, si ustedes la vieron alguna vez, está basada en hechos reales. Sí, señores. Resulta que hubo un señor que se llamaba Bob Kirk, que vivía en Denver. Parecía un tipo normal, parecía un tipo feliz ahí con la familia. Entonces, ay, hola Bob, tráeme un pedazo de carne, Bob. Ay, Bob, ¿cómo te va? Oye, Bob,
¿qué hay de nuevo en tu vida? Y Bob les decía, aquí estoy bien, vea, estoy limpiando el pasto. Y así. Y Bob parecía el tipo genial, el tipo más querido de todo el barrio, allá en Denver. Hasta que los vecinos vieron un show que era muy famoso, todavía existe por ahí, America's Most Wanted, los más buscados de Estados Unidos, los más buscados de América. En esa serie colocan generalmente a los criminales que están siendo requeridos por la justicia, los que están buscando por ser la peor gente, los peores seres humanos, y entonces todos estaban viendo televisión, los vecinos, porque tenía mucho rating, y de repente apareció la historia de un hombre llamado John List. John List. Y se explicó que este tipo, John List, había vivido junto con su familia, su mamá y 3 hijos en Nueva Jersey, que vivía ahí feliz, que también todos decían, ay, qué buen vecino es este John List, vean, es buena gente, nos da pan, es buena gente, en Navidad nos trae regalitos, qué tipo tan querido, cuando es invierno limpia el frente. No, en serio, eso decían todos los vecinos. Pero John List no era un tipo tan querido, era una rata. Acabó con su familia, con sus propias manos, acabó con su mamá, acabó con sus 3 hijos y con su esposa. Qué lindo familiar, ¿no? Y después desapareció y nadie sabía dónde estaba. Hasta que a mediados de los años 80, cuando estaban viendo televisión, las personas dijeron, este John List es igual a nuestro vecino aquí en Denver, Bob Clark, pero él tiene otra familia, y llamaron a la policía. La policía llegó, efectivamente revisaron las huellas y dijeron, aquí está, el que acabó con su familia, el que hizo tanto daño, y lo exhibieron en público. Efectivamente, este señor había acabado con su familia, había cambiado de personalidad y había enamorado a una señora y ahora vivía con ella. Y de ahí tomaron los directores y los escritores para hacer El Padrastro de 1987. Pero eso no es todo, hay una gran diferencia entre la historia original del Padrastro y lo que sucedió realmente, y es que este señor, el verdadero criminal, se arrepintió al final, dijo sí, perdónenme, discúlpenme, lo llevaron a la cárcel, ahí le dio neumonía y ahí estiró la pata, ahí falleció. Es la historia real del Padrastro, una película que aterró a muchos y que tristemente está inspirada en hechos reales. Ay, buenas noches. Stephanie, dime qué sucede. Vete a casa, Paul. Stephanie, ¿estás segura? Vete, hablaremos mañana. ¡Vete! ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? Me dio un beso de despedida. ¿Verónica? ¿Verónica? Verónica. ¿Verónica? Hola. Una escena de una película llamada Verónica, sí, y además está inspirada en un mito urbano real. Imagínese usted que existiera un ser de ultratumba, un ser de otra realidad, un ser maligno que de un momento a otro aparece por allí y de repente empieza a hacerle daño a las personas que usted ama. Imagínese un ser que usted puede invocar. ¿Ha hecho usted alguna vez lo que les voy a decir? Colocarse al frente de un espejo, prender una vela y observar cómo los rasgos de su rostro se van deformando y se van transformando. De eso se trata el mito urbano de Verónica, Verónica, Verónica. Tulio, ¿de qué se trata esta película Verónica? ¿Cuál es su historia? Cuéntenos, por favor. Y gracias por estar, como siempre, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y gracias a usted que nos escucha. Por favor, si me está escuchando, deme like ya mismo. Y bueno, gracias, solo gracias. Tulio, ¿qué es Verónica? ¿Y de dónde surge? Bueno, hay una película que ustedes pueden ver en Netflix. Está en Netflix y es una película llamada Verónica. Una película que habla sobre espiritismo, sobre la tabla Ouija, sobre una joven que se ve influenciada por esto y sufre un episodio aterrador. Pues bien, la historia real es mucho más aterradora, mucho más terrible. La historia real se le conoce como el expediente Vallecas y es la única vez que hay un informe policial que tiene que ver con lo paranormal. Y en la realidad, Verónica
se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro. Esto ocurre en 1991, cuando esta joven practica una sesión de Ouija en su colegio. A partir de ahí empiezan a sufrir cosas Estefanía en su casa, y esto finalmente desemboca en el fallecimiento de Estefanía. Ella, el 13 de julio de 1991, ataca a su hermana Marianela, la ataca violentamente. Y al día siguiente, el 14 de julio, tiene un episodio de catalepsia y entra en coma. Lleva al hospital, pero fallece. En la autopsia nunca se supo cuáles eran las causas reales de muerte. Finalmente se considera que es como una muerte súbita y sospechosa. A partir de ese día de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales en la casa de la familia Gutiérrez se acentúan. La madre empieza a escuchar voces extrañas, la voz de Estefanía teniendo aullidos, ve a un anciano traspasando paredes, vidrios rompiéndose. Esto llega a tal extremo que el 27 de noviembre de 1992 llaman a la policía, llaman al inspector José Negri, y llegan y entran en la casa y se encuentran con una situación terrible, una situación que está en este expediente policial, el expediente Vallecas, donde se habla de ruidos atronadores en el balcón donde no había nadie. Describe que el crucifijo, cuando llega la policía, está en el piso arrancado de la madera, con arañazos de 3 garras en el lugar donde debería estar arrancado. Sienten también que la temperatura desciende y hace el sitio está helado. Se dice que este lugar está embrujado, y todo eso está consignado en este expediente Vallecas. Incluso se dice que el 1 de noviembre de 1993, 2 años de la muerte de Estefanía, su foto colgada en la sala se incendia y solo arde la parte que representa su rostro. Todo eso inspiró la película Verónica, dirigida por Paco Plaza en el año 2017, que ustedes pueden ver en Netflix. Pero me parece que la realidad en este caso es muchísimo más aterradora. Periodista, investigador, además una persona genial, Tulio Fernández. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en los audios de Cruz Escribiente otra vez. Usted tiene un libro que se llama Eric el Rojo. También quisiera preguntarle, ¿dónde pueden buscarlo? ¿Dónde pueden hallarlo? ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde? Para que puedan, digamos, compartir con usted, preguntarle cualquier cosa, Tulio Fernández. ¿Cómo son sus redes sociales? Y gracias, sobre todo, por estar nuevamente aquí. Feliz yo de tenerlo nuevamente, a petición del público, en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, Esteban, para mí siempre es un placer estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, el mejor podcast que hay. Y siempre será un placer estar aquí compartiendo con ustedes siempre que hayan casos que involucren la parte de los libros, casos extraños, casos del arte, casos del cine, de la televisión, de series, de libros malditos. Siempre será un placer estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Un saludo para ellos. Yo soy Tulio Fernández. A mí me pueden encontrar en mi Instagram, que es TulioFer2000. Tengo un canal de YouTube donde hablo de libros, recomiendo películas y series. Un canal de YouTube que se llama Tertuleando, y así lo pueden buscar en YouTube. Buscan Tertuleando y aparece mi canal. Y tengo un libro que escribí, un libro que cuenta la historia real de cómo los vikingos descubrieron América. Como Eric el Rojo llegó 500 años antes que Cristóbal Colón a tierras americanas. Así se llama el libro. Se llama Eric el Rojo. Ustedes lo pueden encontrar en librerías de todo el país en Colombia. Y si no están en Colombia, están en cualquier parte de Latinoamérica o de España,
el libro les puede llegar a la puerta de su casa si lo buscan a través de Busca Libre. Entonces ahí pueden encontrar, me cuentan qué les parece el libro en mis redes y muchas gracias por la invitación y un abrazo a ti y a todas las personas que nos están viendo y oyendo. Un abrazo y estamos hablando muy pronto. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, hablando nada más y nada menos que de películas perturbadoras. ¿Quieren que hablemos de La Sustancia? De esa película Sustancia que está muy de moda con la señorita Tania Velázquez. ¿Quieren que vuelva Joana Arenas, que hace rato no está por acá? ¿Quieren que se narren historias de ustedes en el próximo capítulo de los audios de Cruz Escribiente? ¿Quieren ustedes escuchar eso? Pues bien, probablemente lo hagamos. Solo es que ustedes nos digan que quieren que lo tengamos y lo tenemos. Y si ustedes quieren conocerme, quieren hablar conmigo, vamos a hacer un curso. Encuentran en la pestaña de comunidad del canal de YouTube de los audios de Cruz Escribiente toda la publicidad. Ahí hay un teléfono de WhatsApp, ahí puede llamar, ahí les va a responder Tania Velázquez y vamos a hacer un curso corto para un grupo de personas muy reducido, especial, para que charlemos todos. Va a ser una charla amena entre amigos, es muy barato, vale 60,000 pesos o $20 si usted está fuera del país, y lo vamos a hacer en Zoom. O por Zoom mejor. Ya que hemos hablado de todas estas películas, quería decirles que ustedes siempre dicen: queremos verlo, quiero ver la imagen, no solo audio. Pues bien, ya tenemos un canal de YouTube en donde tenemos audio y video y me pueden ver. Y hace poco hicimos un podcast que le fue muy bien, con un enfermero que dice que vio espíritus, un enfermero que dice que ve espíritus en los hospitales. Escuchen ustedes esta promo, este avance, para que ustedes ya mismo escriban historias paranormales con Esteban Cruz, historias paranormales con Esteban Cruz enfermero, y ahí está el video. Escuchen este avance. Niña flotando, unos 7 añitos más o menos, flotando, y venía hacia acá, hacia el pasillo, y luego quebró hacia otros pasillos de las habitaciones. Cualquier paciente que acostábamos ahí, así estuviera medianamente bien, se empezaba a deteriorar y se nos moría en cuestión de días. O sea, todo el que acostábamos ahí se moría. Y el padre empezó a hacer una oración hasta lo más de bonita y regó agua. Oiga, empezó a regar el agua y eso fue como si hubieran pasado un vendaval de aire, y esas cortinas se levantaron y lo que había ahí, o los que habían ahí, se fueron. Al que él les visitaba, se morían. Teníamos un gato que a la ventana que el gatico se hacía, a los 2 o 3 días, uno de los pacientes que estaba en la habitación se moría. Se ve cuando una fuerza desconecta una de las mangueras del ventilador, queda levitando en el aire y luego como que lo tiran. Cuando ya en la cabecera escuché... Historias paranormales con Esteban Cruz Podcast. Así se llama. Búsquelo ahí. Historias paranormales con Esteban Cruz, enfermera podcast o enfermero podcast. Y ahí está para que lo vean. Tiene ya más de 220,000 reproducciones. Es muchísimo. Gracias a ustedes. Por favor, suscríbanse también a Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, lo que les quería decir es que queremos hacer ese viaje a futuro. Queremos viajar con ustedes, conocer el mundo. Quiero saber también ustedes quiénes son. Por favor, escríbanme aquí abajo. Comenten este video, compártanlo con sus amigos. Y también tenemos libros, dentro de poco los vamos a empezar a vender aquí. Expedientes X Colombia, Los monstruos en Colombia sí existen, también lo vendemos acá. Dentro de poco va a estar la publicidad y pueden escribirle a Tania. Tania les responde al número que está ahí en comunidad. Vayan a la pestaña de comunidad y ahí mismo entonces nos comunicamos. Y bueno, al margen de todo eso, hoy quiero dar mi mensaje, y este mensaje tiene que ver con un caso real. Esta vez no les voy a contar historias, leyendas, les voy a contar algo que me pasó, y pido permiso a las personas que voy a mencionar, y esto es algo que realmente me sucedió alguna vez. Estaba yo, hace ya unos 20 y pico de años, era estudiante de antropología y nos fuimos a viajar con un profesor que se llamaba Virgilio Becerra al Pacífico colombiano. Al Pacífico, es muy bonito el Pacífico colombiano, también muy abandonado, también sitiado por la violencia, y allá llegamos a un pueblito muy bonito que se llama Punta Mulatos.
Recuerdo que yo estaba en Punta Mulatos y de repente había un montón de gente, toda vestida de blanco. Estaban todos cantando y llevaban un cuerpo, el cuerpo de una persona, a un cementerio y empezaban a enterrarlo. El ataúd era blanco, nunca lo voy a olvidar, era blanco. Al otro día me presenté frente a una señora y le dije qué era lo que estaba pasando ayer, quién murió, qué es eso tan triste y por qué cantaban así. Y me dijo, no, resulta que aquí a la playa llegó el cadáver, el cuerpo de una niña. El agua trajo el cuerpo de una niña. Y como llamamos a la policía y la policía dijo que no había forma de conservarlo, pidió que lo enterráramos y que tomáramos unas fotos. Y más adelante, pues si aparecía algún familiar, se lo entregamos. Y también le tomaron las huellas en un papel. Y la niña fue enterrada. La había traído el mar. Muchos decían que era probablemente una niña ahogada. Lo extraño era que era blanca, en una zona en que había muchas personas de descendencia africana. Y era blanca, de cabello rubio, ensortijado. Y muchos decían que era un angelito. Y entonces, como no tenía nombre, enterraron a la niña en una fosa del cementerio de las personas de ahí, de La Vigía, se llama el pueblo realmente, Punta Mulatos, La Vigía. Y entonces lo enterraron allí, dejaron el cuerpo, lo taparon con tierra y le pusieron una placa, así una placa, una lápida de madera. Y decía el nombre de la niña. Como no sabían quién era porque la había traído el mar y parecía una mujer rubia y blanca, le pusieron María porque decían que era pura. Le pusieron de apellido del mar porque la había traído el mar. Y le pusieron Acosta porque la habían encontrado en la costa. María del Mar Acosta. Después de unos años volví a ese pueblo, La Vigía, Punta Mulato, y ya no estaba la placa, pero todos contaban la historia de una niña vestida de blanco que protegía a la gente. Y decían que ese pueblo había recogido y había bautizado a una niña perdida que nunca se supo quiénes eran sus padres ni cómo había llegado. Y además empezaron a decir que ese espíritu cuidaba, protegía, cuidaba el pueblo, el espíritu de una niña, y que cada vez que alguien hacía algo malo, la veían caminar en medio de los manglares, que cuando alguien era infiel, la niña iba a la casa y le pegaba y lo golpeaba, que cuando alguien hacía algo malo, cogía algo ajeno, robaba, entonces la niña lo atormentaba en medio de la noche y se reía con voz de niña. La niña María del Mar Acosta. Realmente es una historia excepcional. Quería narrárselas porque esta historia habla de todo lo bueno que podemos ser y lo malo que podemos ser. Una niña fallece y un pueblo entero la adopta, así sea como alma, como espíritu, y después se siente protegida y evita las cosas malvadas. No sé de dónde vino esa niña, pero lo cierto es que la maldad ahí se curó con amor. Y yo deseo eso para usted, que todas las cosas malas se curen con amor. Usted puede salir de sus conflictos, de las cosas que vivió cuando era niño, de las cosas que vivió cuando era pequeño, de las cosas que vivió cuando era solo un bebé y que tal vez le hicieron daño. No siendo absolutamente nada más, quiero decirle a usted que esté donde esté, de verdad, de todo corazón, de verdad, pero de verdad, yo a usted lo quiero mucho.